Éxodo es un libro que nos habla de la esclavitud, pero de igual manera nos habla de la libertad. Amén, vamos a indagar y profundizar en varios temas, varias preguntas que muchas veces nos hacemos y tenemos el gran honor de que no vamos a responder estas preguntas nosotras solitas, sino que tenemos algunos invitados especiales. Vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Adelante. Gracias, hermanas, por tenernos aquí. Bueno, mi nombre es Peter Ixcoy, soy el pastor de Iglesia Gracia de Dios. Amén. Muchas gracias por tenernos. Mi nombre es Brandon Letona y también soy miembro de la Iglesia Gracia de Dios. Es un placer poder estar aquí. Mi nombre es Alex González. Yo también soy miembro de Gracia de Dios, pero también soy el líder de alabanza de Gracia de Dios. Bienvenidos a todos y es un honor poder compartir con cada uno de ustedes este programa especial que será de mucha bendición para aquellos que nos están viendo y van a conocer la libertad que solo Cristo la puede dar. Solo Dios. Y hoy vamos a indagar en el libro de Éxodo. Sabes que Éxodo tiene tanta ricura, tiene tanto oro, o sea, tiene tanta palabra de vida, de libertad, de promesa del Señor, y hoy vamos a tomarnos este tiempo para hablar de eso que no hemos escuchado. Así que, ¿qué les parece si entramos a la primera pregunta? ¿Están listos? Listo. ¿Listos? All right. ¿Están listos? I'm more than ready to ask the questions, hacer las preguntas. La primera pregunta que quiero hacer y queremos hablar es, ¿cuál era el propósito de Dios en endurecer el corazón de Faraón? Porque a veces escuchamos de que, vea, si Dios quiere que nosotros lleguemos a Él, like, why is He gonna harden our heart? ¿Por qué va a endurecer en nuestro corazón si lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él? Pero ¿por qué endurecer el corazón? Y eso fue que también permitió que muchas otras plagas llegaran a Egipto en ese entonces. Yo creo que lo que tenemos que entender más que nada, porque a veces la gente que no tiene alguna clase de entendimiento sobre las escrituras va a escuchar esa pregunta y decir, obviamente entonces el faraón era neutral delante del Señor. Y la realidad es de que nadie es neutral delante del Señor. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, somos hijos de rebelión en contra de nuestro Señor. Entonces el faraón, a pesar de que tal vez él no tenía un conocimiento de quién es Dios y su santidad, no era una persona de que al escuchar de Dios, yo quiero servir a ese Dios, yo quiero adorar a ese Dios. El instante que él conoció de quién era Jehová, él automáticamente lo consideró como un enemigo. Entonces, para nosotros tenemos que entender de que él no era neutral, y entonces puede surgir la pregunta, ¿por qué es de que era necesario decirlo de esa manera? De que el corazón del faraón tenía que ser endurecido. Dios nos contesta esa misma pregunta. Cuando vamos a Éxodo capítulo 14, en verso 4, él dice, y yo endureceré el corazón de faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado. Entonces tenemos que entender de que aun cuando Dios endurece el corazón de alguien que es verdaderamente cruel, Él a través de eso, Él se va a glorificar. Amén. Y Él termina diciendo por medio de Faraón, no necesariamente por lo que Él va a hacer en respaldar y cuidar a Israel, sino Él va a endurecer el corazón de Faraón y Él va a ser glorificado en hacerlo. Se va a glorificar por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Entonces al Él hacer eso, Él también va a revelar su gloria, su podería y su majestad. Y Él repite lo mismo en el verso 17, dice exactamente lo mismo, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Pero luego después nace una segunda pregunta: ¿por qué es de que Dios decidió en hacerlo de esa manera? ¿Por qué mejor no suavizar el corazón de Faraón y glorificarse de esa manera? Esa es una pregunta, perdónale que te interrumpa, es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? O sea, porque es como que contradice. Incluso estaba viendo que en la Biblia dice que hubo momentos que él mismo endurecía su propio corazón. O sea, no es como que Dios, bueno, yo lo voy a endurecer el corazón. Él mismo empezó a endurecer su corazón, y ya fue al final cuando Dios dijo, okay, that's what you want, all right. Exacto. And then Dios va a hacer como tú dijiste, para que Él se glorifique, para que la gloria se la lleve Dios. Y pienso yo de que incluso fue hasta muy misericordioso Dios, porque imagínense todo lo que pasó los israelitas, 400 años, o sea, fue tanto el sufrimiento que las plagas eran prácticamente misericordioso Dios, que no destruyó todo Egipto. Like, he didn't destroy, y no lo terminó de destruir. Así es. Brando, ¿cuál es tu opinión? Cuando abordamos la pregunta de por qué o el propósito de el Señor endurecer el corazón del faraón, creo que es importante primero tener
claro que si algo es una verdad en Génesis, va a ser una verdad en Apocalipsis. Entonces es muy importante saber que la palabra nos enseña, número uno, que Dios no es el autor de la maldad. Número dos, de que Él no tienta a nadie. Exacto. Entonces Faraón lo único que comprobó es que es un ser humano. Yeah. Que la maldad que existe en el ser humano antes de venir a los pies de Cristo, También lo tenía. la tenía También Él. la tenía él. Claro. Y él podía venir a Dios. Sí, sí. Antes de contestar su pregunta, algo que ambos dijeron, el versículo que leyó Alex Ajá. dice, y verán que yo soy Jehová. Yeah. That's very interesting. Porque es muy interesante. ¿Por qué dijo eso? Porque los faraones se consideraban Dios. Right? Cuando vemos en el trasfondo cultural de cómo los egipcios miraban al faraón, qué es lo que ellos pensaban del faraón. Él era una deidad Yeah. que Ok. supuestamente era santo, perfecto, noble, pero Dios le va a revelar a todos que en verdad hay ¿Quién? en su corazón. Yeah. Y no es nada bueno, de hecho es rebelión contra Dios, como dijo nuestro hermano Brandon, para demostrar que no hay nadie bueno apartados del Señor. So that es muy interesante, y vemos eso, que Faraón se consideraba santo, puro, pero como vemos en cada una de esas acciones a través de las plagas, vemos que él era todo lo opuesto. Y miren lo que dice Romanos, Romanos capítulo 1 versículo 18, y es por eso que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So, he was seeing the truth. Él estaba viendo la verdad, pero decide rechazarlo, negarlo, como tanta gente hoy Sí. en día lo hace. Y en sí, Dios endurece su corazón, no por, diría yo, sobrepasar su libre albedrío, sino por ejemplo, si yo ahorita le digo a Brandon una mala palabra y él reacciona de la misma manera, va a demostrar lo que hay en su corazón. Yeah. No es que yo lo hice enojar porque lo toqué y de una forma mágica se enojó, no. Hice algo indirecto que está sacando lo que está en su La corazón. causa del efecto. So, Dios no es que tocó a Faraón y dijo, serás endurecido, y ya estaba así. No, Dios Provocó. Lo que ya Causó. estaba Se dentro de- causó, el audible word, causó fue la un palabra. entorno para ver qué es lo que iba a salir de ahí. Y Dios ya sabía qué es lo que iba a salir de ahí. Es bien interesante de que cuando Dios se revela, si Él no hace la obra de darnos a nosotros un nuevo corazón y derramar dentro de nosotros su espíritu, nosotros endureceremos nuestros propios corazones delante de Él. Lo que Dios usa para una persona puede ser lo suficiente para quebrantar a esa persona y que esa persona se humille delante de Dios, reconozca su necesidad de Él, pero otra persona ha de pasar por esa misma experiencia y en vez sentir de que Dios les hizo algún mal y por lo tanto ellos empiezan a endurecerse. Este rey que lo tenía todo, que vio de que la razón por la cual él tenía tan grande poderío es porque él mismo se consideraba Dios. Entonces cuando viene alguien y le dice a él, yo soy el Dios verdadero y tienes que obedecerme y tienes que dejar ir a mi pueblo, él dice, ¿quién te crees tú para quitarme a mí todo lo Toca que es el ego mío del- en mi reino? Toca el ego. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender de esto, aun cuando Dios, al simplemente ser Dios y endurecer el corazón del faraón, eso es algo bueno, porque Dios va a usar ese evento como algo de redención, o un rol especial en la redención del pueblo de Israel. Dios tiene que ser fiel a su misma palabra. Y él en el libro de Génesis, cuando él habla con Abraham, él le dice a él de que sus descendientes van a ser oprimidos y esclavos de una nación, mas sin embargo, él juzgaría a esa misma nación. Bueno, ¿cómo va a suceder eso? El corazón de Faraón tiene que ser endurecido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Claro de que ese evento es duro, Se tenía que cumplir. pero se tenía que cumplir simplemente por el consejo de Dios. Así es. Y Faraón también sigue responsable por sus acciones. Claro. Porque él vio
la plena gloria de Dios, su poderío. Y miren lo que dice, regresando otra vez a Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, él vio a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entrenebrecido. Y dice el verso 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Lo único que le agregara, fuera de que las 10 plagas fueron 10 oportunidades para que Faraón se pudiera arrepentir. Sí. Y lo podemos ver en la corrupción que él ya tenía cuando el Faraón manda a matar a todos los varones. La corrupción del corazón de Faraón ya estaba, diría yo, aún peor que el Babilonia anterior. Y la oportunidad que Dios dio fue muy distinta cuando la plaga del Passover. ¿Por qué? Porque si el Faraón se hubiera arrepentido, que Dios sabía que eso no iba a suceder, pero si él hubiera arrepentido, no tuviera que haber experimentado todo lo que él tuvo que experimentar. Amén. Yo diría algo en esas líneas también, que Dios es revelado a todo el mundo, ¿verdad? Dice su sol y su lluvia cae sobre el justo y el injusto, y todo eso nos debería apuntar a Dios, ¿verdad? Y Faraón representa, diría yo, a toda persona, incluyéndonos a nosotros antes de Cristo, que somos necios, somos malvados, somos desobedientes, no queremos saber nada de Dios, y literalmente necesitamos una intervención divina de parte de Dios para venir a nosotros, y cuando Él viene a nosotros reconocer y seguirlo o negarlo. Pero en aquel día nadie tendrá, como Faraón, nadie tendrá excusa y decir, Dios, tú nunca viniste hacia mí. Y mi pregunta es, ¿será que por esa misma razón Dios no los dio una tierra que no tenía que ser conquistada? O sea, ¿por qué será de pasar por este desierto? No sé. Una de las cosas que se me vienen a mente, porque sería bueno que Dios les hubiera, cuando los sacó de Egipto, la palabra dice que los llevó hacia el desierto. ¿Por qué no nos llevó a un lugar más agradable, etcétera, etcétera? Deuteronomio 8, de hecho, nos dice por qué los llevó al desierto. Para que ellos sufrieran, entendieran que ellos dependen de Dios y no de ellos mismos. Sí. Para que Dios examinara sus corazones para ver qué es lo que había dentro de ellos. Yo creo que eso puede ser una realidad, pero yo creo que también era para Dios usar su pueblo de una manera donde Dios también trae juicio a las naciones. Muchos de nosotros ahora entendemos de que para nosotros conquistar el mundo, porque el cristiano tiene el deber de ir y conquistar, pero nuestras armas no son las armas de ese tiempo. Sí. ¿Cómo queremos ver un cristianismo que es verdadero? Tiene que haber un enemigo. ¿Cómo conquistamos al enemigo? Obviamente no condenarlo, sino simplemente trayendo el evangelio y dejando que el evangelio haga el trabajo. Pero era bien importante para Dios que la tierra que había sido ya sucia con tanto pecado fuera limpia otra vez. Entonces, donde Dios está no puede estar la maldad. Donde la santidad de Dios va a estar, tampoco puede haber inmoralidad. Entonces Dios usa a su pueblo como el agente de rectitud y justicia y juicio. Entonces cuando Él los lleva de un lugar de esclavitud y los trae a un lugar donde ya está ocupado de tanta maldad, Dios dice, ahora es tiempo de limpiar. Ahora es tiempo de que mi nación sea establecida y va a ser una nación santa, pero tiene que primero quitar todo lo que está de inmundo. Y es lo mismo con nosotros. Yo creo que Israel para ese punto era un pueblo que ya se había comprometido. Si Faraón se olvidó de quién Dios, ciertamente su pueblo también se olvida. Vemos que obviamente si después de un Faraón y de otro, y ellos no es la costumbre de saber de quién es Dios, igualmente sucede con nosotros si no hacemos la costumbre de nosotros de buscar a Dios continuamente. Hay algo que quiero agregar regresando a la pregunta original. ¿Por qué era necesario de que ellos pasaran a esa tierra y la conquistaran?
la generación que entra ciertamente es la diferente generación que sale de Egipto. Yo creo que si la generación de Egipto hubiera entrado a esa tierra que se tenía que conquistar, ellos no la hubieran conquistado, ellos hubieran aplacado a los pecados de esa tierra. Sí. Israel cuando salió de Egipto siempre estaba pensando en Egipto. Aun cuando estaban en el desierto siempre pensaban Querían regresar. en Egipto. Entonces lo único que ellos hubieran hecho simplemente si salieran de Egipto y entrarían a Canaán era simplemente cambiar ese Dios por los dioses de ellos, Sí. cambiar esas costumbres por otras Por otras. costumbres, y Dios no deseaba eso para su pueblo. Por lo tanto, cuando su pueblo se rinde y se somete a la voluntad de Dios, vemos de que su pueblo no puede vivir en paz en donde está, si el lugar en donde está ciertamente es un lugar idólatra. Entonces por eso vemos por qué era necesaria la conquista, porque si nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros vamos a odiar las cosas que Dios odia. Y en Deuteronomio 8, incluso estaba leyendo 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, si debías de guardar o no sus mandamientos, como había dicho, como para exponer lo que ellos tenían en su corazón. Ellos ahí tenías que pasar por este proceso a ver si ellos cualificaban para entrar a esta tierra. Y si iban a confiar, ¿verdad? Porque vemos que Israel ve cómo Dios los saca de allí. Ujú. O sea, ellos Con mano fuerte, dice. no hay duda de que este Dios es real, vivo, y salen de ahí, pero luego dudan de cada cosa más. Es increíble. Y nos pasa eso a nosotros Yeah. todos los días. Dios, vemos su mano potente, pero luego estamos en un pequeño desierto y nos olvidamos de que Sí. Dios es vivo, de que Él está allí, de que Él está en control, de que Él es poderoso, de que Él nunca nos ha fallado. ¿Cómo nos va a fallar ahora? Dudamos muchas veces, aun cuando ya Dios nos ha liberado del pecado, y hemos probado y visto quién es Dios, dudamos muchas veces, y muchas veces aún queremos regresar atrás. Sí, este hermano Brandon, adelante. Para entender el propósito de la conquista, yo creo que lo podemos ver desde el tiempo de Abraham, cuando Dios le promete de que él iba a ser el padre de una nación, que iba a ser de bendición para todas las naciones. Y cuando ellos salen de Egipto, no están en ninguna condición, se podría decir que adoraban a Dios o creían en Dios. Ellos simplemente conocían que Moisés los liberó y no tenían más relación con el verdadero Dios. Incluso en los 400 años que ellos estuvieron ahí, se supone que una generación anda entre 20 a 30 años. Mínimo pasaron de 6 a 8 generaciones que vivieron ahí, que adaptaron la cultura, los dioses, porque eran politeístas, tenían más de un solo Dios. Entonces, cuando salieron, Dios los tenía que procesar, los tenía que hacer ver de que Él era su Dios y su Rey a la misma vez. Dicen que un encuentro con Dios todo lo cambia. Y vemos el encuentro que tuvo Moisés con Dios. O sea, él también se creció con las mismas costumbres que tenían los... Es más, creo que hasta más, porque vivía dentro del palacio. Se creció como un príncipe, dice la palabra, un príncipe egipcio. Pero él viene y tiene un encuentro con Dios. Y lo leemos cuando tuvo el encuentro con la zarza ardiente y que Dios le habla a Moisés. Pero la vida de Moisés ya nunca más volvió a ser igual. No es como que él regresó a esas costumbres, como los israelitas que miraban la mano de Dios a cada ratito, pero ellos siempre estaban queriendo regresar. Habían visto cómo Dios los había sacado con mano fuerte, pero siempre pensando en Egipto. Moisés, siendo príncipe, creo que si hubiera alguien que pensaría todavía en regresar, fuera Moisés, con el lujo, ¿verdad? Es el príncipe, Moisés, el gran guerrero. Y él aún así, él tuvo ese encuentro que cambió su vida para siempre. El corazón de Moisés, que fue tan entregado. Yo no sé cuáles cualidades ustedes pueden también notar en Moisés, que lo destaca él como un líder. Y creo que Dios no pudo escoger a otra persona como para liderar al pueblo. Yo creo que tenemos que ver en dónde es de que estaba Moisés cuando Dios se reveló delante de él. Dios no se reveló delante de él cuando era un príncipe en el palacio, sino ya después de que Moisés había sido humillado. Así es. Ya después de que Moisés vio de que el hecho de simplemente matar a alguien, porque él sentía de que era la acción justa, pero no lo era. Si hubiera
fácilmente sido justicia, entonces no hubiera sido ningún problema. Hubieran dicho, es cierto, la manera como uno trata a otro individuo no debería ser de esa manera, por lo tanto Moisés lo que él hizo, ejerció justicia. No, Sí. él ejecutó pues matanza. ¿Ustedes creen que Moisés fue escogido desde antes que naciera para esta gran Misión. comisión, o esta misión, Sin duda. sin duda alguna? Jeremías, aunque no está hablando específicamente de Moisés, pero nos deja mucho entender cuando Dios le dice a Jeremías, desde antes de que nacieras, ¿verdad? Yo ya te había escogido. Oh, wow. Ajá, exacto. Entonces, la misma aplicación es para Moisés. De hecho, Moisés significa sacar, right? Es como sacar. Sacado del agua. Ujú. Y vemos cómo Dios los sacó del agua y también iba a liberar a Israel a través del agua, right? A través de partir el mar. So, todo eso lo vemos como la historia de Dios y cómo Él... Como Dios iba guiando cada paso, todo Cada iba como, paso. como tan pensado, todo era dirigido desde que nació. Fue un propósito, sabemos que todo es un propósito de Dios, pero ¿cuál era el plan de Dios de llevar a Moisés a vivir en el palacio? Como decía Ruth, que él fue el que más estuvo expuesto a los lujos, a la comida, a vivir como uno de ellos. Sin embargo, fue el que mejor se portó en el desierto. Es increíble, ¿no? Tal vez todos pensaríamos que, o en ese tiempo la gente hubiera pensado, pero tú eres el menos indicado, estabas dentro del palacio, tú viviste ahí. ¿No extrañas? ¿Cómo vienes a nosotros a decir que tú eres nuestro líder? Porque ellos estaban esperando que el libertador, Sí. pero ellos tal vez tenían un concepto diferente del Ellos libertador. mismos. Siempre estamos viendo lo exterior y es Dios mismo quien dice, yo soy el que mira el corazón. Así es. Entonces Él sabe cómo Él ya estaba tratando con Moisés antes de traerlo de regreso a Egipto, no para ser faraón o tomar esa posición, sino para hacer el plan de Dios una realidad, de sacar a Israel de esclavitud y llevarlos a su propia tierra, donde Dios desde hace mucho tiempo, antes de que Israel fuera una nación, Dios ya había dicho, yo voy a establecer mi nación, va a ser los descendientes de Abraham, los voy a sacar de la esclavitud, los voy a tener en su propia tierra. Entonces vemos eso y pensamos que simplemente está no más confinado a ese contexto, pero también tenemos que entender cómo esto sirve parte de un plan mucho más grande, porque todo esto simplemente es para llegar a la realidad de que esto fue parte del plan de Dios para que nosotros tuviéramos a través de la preservación de Israel a nuestro Redentor Cristo Jesús. Así es. Entonces todo esto simplemente ¿para qué? Para que Cristo Jesús pudiera entrar a la creación, pudiera establecer su reinado, pudiera tratar con nuestras vidas a través del Evangelio y salvarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, por la misericordia del Señor, viéramos de que Jesús es el más grande Moisés. Él es el mayor Sí. Moisés. Él es. El mayor libertador. Así es. Exacto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál es el significado de la salsa? Que esa es la pregunta que todos estábamos esperando, audiencia. Muy pendiente porque estos muchachos tienen una excelente respuesta. ¿Por qué la zarza? O sea, Ajá, ¿habrá algo, o sea, un en realidad significado fue especial? salsa, o sea, ¿de qué se componía? De como lo que usamos hoy o en Centroamérica. Bueno, en el pasaje, cuando leemos Éxodo capítulo 3, en donde ocurre eso, vemos que Moisés está allí y de repente ve una zarza con fuego pero no se está quemando. Right? Como que captó su atención. Su atención, él va a ello y vemos que Dios le dice, no te acerques. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. So, vemos que el fuego representa, en este caso, en este contexto, santidad. Right? En ese contexto. En este contexto,
santidad, porque en otros contextos también representa juicio, Sí. right? Pero tiene que ver el uno con el otro, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios ahí, ¿qué significa eso que está ardiendo? Dios está revelando a Moisés a través, le dicen una teofonía, en donde se está revelando a través del fuego. Y el fuego no está destruyendo o quemando ese La bush, zarza, right? Sí. como el arbusto, vamos a decirlo. Exacto, Ok. no lo está consumiendo, pero vemos que está en ello y le dice, no te acerques porque esto es santo. Y de hecho ahí es la primera vez donde vemos que Dios se revela como el Dios santo. Porque ya se había revelado como el Dios Elohim, Dios Yahweh, pero aquí es la primera vez donde se revela como el Dios santo. Y Yo soy. el yo soy. Y pues más o menos una respuesta, diría yo. No Ok. sé Fue como si una se- purificación en ese momento, como que se limpió, el ambiente se hizo santo ahí donde él estaba. Ujú. Y santo también significa apartado. Right? Le dice, no pases por aquí porque tú estás, no estás limpio y no te puedes acercar, sino te consumiré. A ti sí te consumiré. Tú sí serás destruido, tú Sí. sí serás quemado. Así como Nadab y Abiú en Levítico, ellos se acercaron a Dios sin estar purificados y ellos sí fueron consumidos, right? Entonces nos representa, nos enseña que para acercarnos a Dios necesitamos ser santificados. Humillarnos, santificarnos. No puede haber en nosotros pecado y pues entendemos que, ¿verdad? Cristo es el que nos justifica para poder acercarnos a ese Dios santo sin ser consumidos. El Es fuego. increíble Ujú. cómo Éxodo nos enseña tanto. Que Dios tiene sus maneras diferentes de hablarnos, no siempre va a ser directamente de una manera, siempre, y lo que noto es que siempre es una manera de captar nuestra atención, siempre buscando la manera de que nos sorprendamos de cómo Dios usa de cualquier cosa para llamarnos nuestra atención, sea una zarza, sea que nos hable a través de un asno, como lo usó también en la Biblia. Exacto. Sí, Dios nos habla de diferentes maneras y tener esa expectativa de siempre estar listos y atentos de cuándo Dios va a hablar a nuestra vida. Exacto. Y pues el fuego, el concepto del fuego, ¿verdad? Fire. Vemos que Dios dice en Deuteronomio, yo soy fuego Consumidor. Right? Y también ese fuego es el que los guió por la noche. Estaba diciendo, yo soy santo, yo soy luz, yo soy consumidor, yo soy tu guía. Simboliza muchas cosas que tendríamos que, diría yo, pensar, analizar cómo el fuego es usado durante toda la escritura. Pero es hermoso cómo en el Nuevo Testamento el fuego es representado, él es como símbolo del Espíritu Santo, en donde Dios iba a poseer a las personas, iba a llenarlos. En vez de una zarza, ahora somos nosotros los que estamos llenos de ese fuego que es el Espíritu Santo. Así que ver cómo podemos sacar siempre, o sea, si nos ponemos a indagar la Biblia, sacamos más, o sea, nunca vamos a terminar tal vez de sorprendernos de cómo Dios trabaja. Y hay una frase que siempre decimos, like, God works in mysterious ways, de Dios trabaja de maneras misteriosas. Y a veces como que las repetimos mucho, pero realmente Dios sí trabaja en maneras que nos asombramos. Y a veces queremos entender a Dios, pero nosotros estamos aquí para confiar en Dios, confiar en las maneras que Él lo hace. Dios tiene sus razones, Dios tiene sus propósitos, y no siempre vamos a entender con exactitud los pensamientos de Dios. Como dice su palabra, sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos. No podemos llegar a entender a Dios al 100%, pero es bonito tratar de indagar y estudiar la palabra de Dios y
Y gracias por ustedes por estar respondiendo estas preguntas. Y para concluir con todo esto, porque sé que Hard questions. ya son preguntas de que like, tal vez no tenemos una respuesta exacta, ¿verdad? Y que no vayan a estar diciendo los que no, mira, esa no es la respuesta, ¿verdad? Pero es más como lo que Dios habla a nuestro corazón, es lo que nosotros podemos pensar a través de la inspiración de la que Dios nos da, de la palabra. Pero para ir concluyendo, ¿cuál es el mensaje, la lección? Porque siempre cuando leemos la palabra es porque queremos aprender algo. Toda la palabra de Dios es importante, es inspirada por Dios para redarguir nuestro corazón, para enseñarnos, para guiarnos. Entonces, ¿cuál es el mensaje o la lección que podemos aprender acerca del libro de Éxodo? Si decimos, bueno, el libro de Éxodo, ¿por qué está en la Biblia? ¿O por qué está aquí? ¿Por qué se encuentra acá? ¿Por qué tanta historia acerca del mover de Dios? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál fue el propósito para escribir? ¿Qué podemos relacionar aprender? o aprender nosotros acerca de este libro y compararlo con nuestra vida cristiana? No se peleen uno por uno. Yo nomás lo veo muy calladito. Like, se lo está guardando. Y ahorita le cedo, pero antes de que se me olvide lo que voy a decir, una lección que sí podemos aprender es que solo Dios puede salvar. Amén. Porque ellos estaban esclavos. Nadie los iba a poder liberar más que Dios. ¿Y qué lección me enseña a mí, verdad? Que nos enseña, diría yo, la palabra, es que, como dijo nuestro hermano Alex al principio, y lo que dice Hebreos capítulo 2 y 3, que Dios, Cristo es el mayor Moisés. He is the greater Moses. Y Dios los salvó en esa ocasión de esclavitud de un faraón malvado y los iba a llevar a una tierra prometida, física, temporal aquí en este mundo. Pero Cristo, siendo el mayor Moisés, nos viene a liberar de la esclavitud, del pecado, de la opresión, de esa vida, para salvarnos y sacarnos de allí, y solo Él lo puede hacer, para llevarnos hacia la vida eterna, llevarnos a ese país celestial, llevarnos a la gloria para permanecer con Él, en donde fluye leche y miel. Igual de manera hacernos libres, libres de lo que un tiempo nos esclavizaba. Pero que Dios nos es el único que nos puede salvar. Amén, así es. La lección de Éxodo, más que todo, el libro está dividido en dos partes. La primera parte en su liberación y la segunda parte se enfoca mucho cuando están en el monte Sinaí. Y algo muy importante es de que en el libro de Éxodo es cuando se le entregan los 10 mandamientos. Y después de eso, vienen en el Pentateuco, hay más de 600 leyes que vienen. Y puedo decir que fui culpable, tal vez la primera vez al visitar estos libros, de interpretarlos como libros de simplemente reglas y leyes. Pero en realidad, la palabra hebrea para corazón es levav, o lev, para breve. ¿Levav? Levav. O lev, para breve, L-E-V. Y vemos de que el libro de Levíticos comienza con esa palabra. Entonces la intención de Dios siempre fue transformar el corazón del ser humano. Nunca fue simplemente dictarle leyes, ser un Dios impersonal. Incluso cuando en la zarza Dios se presenta como un Dios intencional hacia su pueblo, mostrándole quién es Él y que Él quiere estar con ellos. Entonces, el hecho de que Dios siempre ha operado de la misma manera desde el principio hasta el día de hoy, transformando el corazón del ser humano, es la lección más grande que podemos llevarnos de Éxodo. Y es muy interesante, rápidamente, antes de pastor, que se me vino a la mente, es como el libro, todo el Pentateuco se trata de Dios, ¿verdad? Vemos que en Génesis Él hace al mundo, Él todo lo hizo, y de allí Él escoge a un pueblo, vemos su elección. Él elige, en Éxodo Él libera, y en Levítico Él es el que santifica. Right? So vemos que esos tres principios, como Él eligió a Abraham y terminó con Jacob en 70 personas, estaba haciendo Él su pueblo.
Él la hizo, Él la escogió, Él la llamó, right? En Éxodo, Él es el que vino a sus encuentros. Él es el que los redimió, los liberó. Y en el Levítico, como él dijo, Él es que comienza a transformar sus corazones a través de la ley pura y santa. Y esos tres son importantes. Y son importantísimos. Wow. Ujú. Cuando yo veo a Éxodo, es el libro, yo creo, en toda la Biblia donde fácilmente podemos hacer las dos preguntas y contestarlas a la misma vez, las cuales son: ¿qué es lo que hizo Dios y por qué es de que Él lo hizo? Y muchos piensan de que Éxodo es un lindo libro que les puedes enseñar a los niños, pero muchas veces simplemente paran después del Éxodo en sí, del evento. No le enseñan más a los niños, y yo creo que le están robando a los niños algo muy importante. Entonces, para los padres que están viendo esto, enséñenles a los hijos todo el libro de Éxodo. No terminen simplemente con lo que Abrió Mar enseñan Rojo. las películas, Con donde la gran de victoria. Moisés, la Exacto. barca, la barca de Noé. Sí, Moisés no tuvo barca. ¿Y por qué os lo digo? Porque si fuésemos Ya ves, audiencia, honestos, nos equivocamos. cuando nos sentamos a pensar qué tan grande es nuestro pecado, empezamos a entender de que es algo malo, lo odiamos, a veces nos sentimos sucios, dependiendo del pecado que cometemos, en realidad ni hasta lo podemos soportar y queremos liberación. Ese es un punto muy importante. Ajá. Entra entonces Jesús el Salvador, el más grande Moisés, y Él viene a rescatarnos. Y no lo hace de una manera pacífica, lo hace de una manera violenta y poderosa. Nos saca de nuestra esclavitud. Llegamos al primer tope y a veces pensamos, pero ¿cómo? De aquí no salgo, no hay manera. Y en donde no hay lugar de salida, Él God makes a crea way. con su poder. Él hace el camino. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Él rescata, Él salva, Él hace una salida. Pero luego sale la pregunta, ¿y por qué? Para glorificarse. Sí. Noten cómo termina Éxodo. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Dios hace todas las cosas con el fin de glorificarse, y cuando Él nos saca de nuestra esclavitud, claro, Él lo hace porque nos ama, porque es bondadoso, pero lo hace también para glorificarse por medio de ello. La libertad, dice, y conoceréis la verdad, Ujú. y la verdad os hará libres. Exacto. Gloria a Dios por esa verdad, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios hizo con el pueblo. Tal vez en el momento no sabían qué representaba esa sangre puesta en la puerta. Me imagino yo que si yo mirara a mi papá poniendo sangre de un animalito, I'd be like, you know, what is that for? Like, ¿con qué propósito? ¿Qué hasta? Yeah, it's like, ¿vas a pintar, papi? Like, what are you gonna do, verdad? Pero en el momento a veces uno no entiende, uno no logra captar, nuestra mente es muy finita, no es como la de Dios. No logramos entender en el momento, a veces cuando Dios nos pide hacer ciertas cosas, como el pueblo, Dios les pidió hacer esto, pero no sabían que esto representaba algo tan glorioso, que representaba después lo que es la sangre de Jesucristo, que de igual manera vino y nos marcó, nos ha hecho limpios de todo pecado, y por esa misma razón es que podemos entrar y ser partes y partícipes del reino de Dios. Así es. Sabemos que muchos que nos están viendo aún no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Y para mí estar en este lugar lleva un propósito, y es que usted pueda conocer la verdad. Amen. La Amén. verdad que a mí un día me hizo libre, la verdad que hoy me tiene aquí hablándote de ese Dios todopoderoso, la verdad que hoy puedo decir con tanta libertad, sin tener pena, sin tener Tanta miedo, seguridad. nada, con tanta seguridad, y caminar en esos lugares ocultos. ¿Por qué? Porque tengo la verdad, y sé que con la verdad que es Cristo podemos caminar en los momentos más difíciles, cual sea la tribulación, no importa. Y queremos que tú conozcas la verdad, que es Cristo, y para mí es un privilegio tener a mi pastor, la iglesia donde me congrego, aquí en este lugar, y quisiera empezar por él para que él pueda hablarle a esos que aún no conocen de Cristo. Luego seguimos con nuestro hermano Brandon, que ha sido un privilegio también tenerlo aquí con nosotros. Gracias, más calladito, pero lo vamos a hacer hablar pronto. Lo vamos a traer a él solo, sí, para que no tenga opción de quedarse callado.
callado. Al hermano Alex también, después de nuestro hermano Brando, para que le diga a aquellos que conozcan la verdad, que es Cristo. Adelante, pastor. Amén, gloria a Dios. Y sí, ¿verdad? Para la audiencia que estará viendo esto, vemos el libro de Éxodo como el fin de Faraón no fue bueno. Dice el pasaje que ya nunca los vieron más. Right? El corazón que decide negar a Cristo, rechazar la verdad, ese es su fin, perdición. Sí. Pero el que pone su fe en el Señor, cree en el Señor, la vida no será mejor aquí en este mundo, pero la será allá. Amén. Así es. Ellos, al ser liberados, no es que ya no tenían problemas, pasaron el desierto, pasaron angustias, pero con Dios ahí. Y there you go. El fuego estaba No iban ahí. solos. Yeah. No iban solos. Entonces, mi hermano, pon tu vida en el Señor, porque Él es el único que te puede salvar. Así es. No hay salvación dada al hombre que podamos ser salvos, sino solo el nombre de Cristo Jesús. Así es. No es inclusivo, es exclusivo. ¿Verdad? Yo diría que es muy cierto cuando la palabra nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Las generaciones tras generaciones han repetido los mismos ciclos de maldad, de guerras, bueno, podemos estar aquí todo el día y nombrar todo lo que la historia de la humanidad ha hecho, pero vemos de que así como Faraón fue probado por medio de las plagas, creo que también hay gente que ha desaprovechado la oportunidad que Dios nos da cuando pasamos un momento difícil o estamos en una prueba, porque es un momento para arrepentirnos, es un momento para venir a los pies de Cristo y simplemente rendirnos. No hay que aportar absolutamente ni un porcentaje de fuerza, simplemente rendirle todo a Él y dejar que Él sea el que opere en nuestra vida, en nuestro corazón, y transformar nuestra mente día con día. Algo que yo creo que tenemos que pensar un poco es qué es lo que estaba pensando el faraón el día que él murió. Algo que yo creo que él honestamente pensó es, yo no voy a morir en ese día. Nuestros días son contados. Y un día todos, sin excepción, estaremos delante del Señor y tendremos que dar cuentas por todo lo que hemos dicho, lo que hemos pensado y lo que hemos hecho. Entonces Dios nos ofrece la oportunidad, hoy es el día para arrepentirnos, Amen. para ir delante de Él, Así es. para pedir su perdón. Si nos hemos apartado de Él, regresar a casa. Si hemos endurecido nuestros corazones delante de Él todos los días de nuestras vidas, hoy es el día cuando Dios está tratando con nuestras vidas para ablandar nuestros corazones. Así es. Entonces, hoy es el día, ahorita es el tiempo, no mañana no está garantizado. No vivamos como Faraón pensando, hoy no me voy a morir. Y hay muchos que tal vez no están pasando físicamente por el desierto, por el mar, pero llevan tal vez muchos problemas ahorita en este momento, situaciones difíciles que sienten que están pasando por un desierto, que están pasando por tanto sufrimiento. O sea, el mundo en sí, estamos bajo tanto sufrimiento, tanto dolor. Cada persona ha pasado por momentos muy difíciles, pero recordar de que no estamos solos, sino que hay uno que pelea por nosotros y hay uno que nos saca adelante al otro lado de ese mar para cantar un día lo que es el himno de victoria. Y sea lo que estamos atravesando, que sepamos que si confiamos en el que nos está dirigiendo, es Jesucristo, es Dios, vamos a llegar en un tiempo al otro lado y vamos a cantar ese himno de victoria y podemos darle la honra y la gloria a Dios. Así es. Exacto. Y no querer regresar atrás. Eso. No mirar atrás. Dice un canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver Y somos atrás. tentados a eso, pastor. ¿Por qué, digo yo? ¿Por qué si nos fue tan mal en Egipto, si nos fue tan mal en el mundo, por qué quieren? A veces nos cuesta confiar lo que hay en el futuro, pensamos vamos a sufrir más tal vez después. Y decirle a los hermanos que en este mundo habrá aflicción. Habrán pruebas, luchas. Dios nos advirtió que eso iba a pasar. Dios nunca nos promete una vida sin problemas. Muchos predicadores dicen eso. Eso es un falso evangelio. Yeah. Vamos a sufrir. De hecho, el cristiano va a sufrir más que los demás.
¿verdad? Porque vamos contra las corrientes de este mundo que odia como Faraón las cosas de Dios, niega su existencia, deciden adorar otras cosas, rechazan su verdad. Entonces, ¿cuánto más nosotros sufriremos? Pero será breve. Sí. Una breve Será breve. tribulación. Retribulación, there you go. Así que hay que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, nuestra mirada puesta en aquel que todo lo puede, en que no hay nada imposible para Él. Las cosas imposibles se vuelven posibles con Dios. Lo que es imposible para el hombre, dice su palabra, es posible para Dios. Bueno, ha sido un privilegio para nosotros compartir con cada uno de ustedes y les pedimos que sigan viniendo porque queremos tenerlos en casa nuevamente en esta programación Verdad y poder compartir la verdad, esa verdad que decía yo que nos ha hecho libre. El pastor decía algo muy importante y con esto queremos finalizar, es que nosotros hemos conocido la verdad, somos libres, pero no estamos absentos de sufrir, pero sufrimos con Cristo. Amén. Y en ese sufrimiento, Él está con nosotros. En la ahí. tempestad, Él está ahí en Él, el barco. Él está compadece ahí, con se nosotros. compadece. Esperamos que sigan viniendo y que Él siempre nos contesten los mensajes y las llamadas para decir sí, aquí estamos. De verdad, muchas gracias. Muchas Muy gracias por estar agradecidas. aquí, les agradecemos y que el Señor los continúe usando donde quiera que vayan, sigan impactando a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así es. Y a ustedes, audiencia, espero que este programa sea de bendición. Seguiremos publicando más información de la palabra para que ustedes puedan ser bendecidos. O escríbenos a través de las redes sociales. También te vamos a compartir un correo electrónico para que te puedas comunicar con nosotros y podamos orar por ti. Cual sea la situación que estés pasando, créeme que la vamos a tomar en cuenta. Que sepan que no están solos, hay personas siempre dispuestas a ayudar, a darte una palabra, a escucharte, no estás solo. Así es. Ese es el propósito de esta programación. Muchas gracias. A cada uno de ustedes, termino sus ¿Será? oraciones. Hasta la próxima. Bye bye.